Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá todos presentes. Para mí de verdad es una alegría poder hacer esto y darle información a la mayor cantidad de gente posible de cómo hacen para invertir acá. Tengo el privilegio de estar al lado de dos personajes que quiero muchísimo y que además me parecen supremamente profesionales. Uno es mi compañero José Porto, que adicional es abogado, socio mío en muchos de las inversiones que hacemos, con el que me siento plenamente respaldada, asesorada y hacemos un equipo maravilloso y nos ha ido muy bien. Y el otro, por supuesto, es nuestro invitado muy especial, Robinson Cardona de First Alliance, que es el hombre clave para que los inversionistas extranjeros aprendan la manera de poder apalancarse en los Estados Unidos a través de préstamos. Entonces, Bueno, José, muchas primero gracias, que todo, Sandra. buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, a todos por acompañarnos. Robinson, muchas gracias a ti por tu presencia, por colaborarnos aquí y enseñarnos hoy tantas cosas sobre financiamiento. Nada, muchas gracias, Sandra. Un placer como siempre, una gran compañera, una gran profesional. Y bueno, vamos a charlar un ratico aquí sabroso sobre cómo invertir en la Florida. Correcto, las preguntas las vamos a tener al final en caso de que las tengan y esto más que una cuestión así como acartonada, es una charla entre amigos. Bueno, acá tenemos los invitados, como ven, que acabo de presentar. Robinson Cardona es de First Alliance. Y la primera pregunta, o por donde siempre arrancamos, es ¿por qué la Florida? Entonces, Bueno, una de las razones más importantes es que es la 14ª economía más grande del mundo. Y eso mucha gente no lo sabe y por lo tanto, pues tiene una solidez económica y una importancia mayor para aquellas personas que quieren invertir acá en Florida. así Eh, es. A ver, hay un tema ahí, como vamos a charlar, te interrumpo, pero es importante decirlo que Florida hoy no es lo que era hace muchos años. Florida definitivamente hoy es un estado muy importante dentro de la economía de los Estados Unidos. Tan importante es que pensemos en el presupuesto que tiene Florida, que el último que aprobó DeSantis, el gobernador, fue de 117.000 millones de dólares. Comparado con Colombia, para que se hagan una idea que la mayoría de las personas que nos acompañan hoy son de Colombia, el presupuesto de Colombia es de 98.000 millones. O sea, es un un estado que es una parte de un país, tiene un presupuesto aún mayor a todo un país como Colombia, con muchísimos más habitantes. O correcto, sea, ese es el, correcto. esa es una gran partida para saber la dimensión y el poder que implica poder invertir en la Florida, ¿no? La seguridad que da tener una economía estable, una economía muy fuerte en el mundo. Correcto. El desempleo es otro factor muy importante y el desempleo en la Florida es del 2,6, el del país en general es del 3,8 y eso quiere decir que Florida está entre los 10 estados que pagan menor impuesto de los más grandes, además, que la Florida. Eso es otro dato muy importante para que vean la solidez económica que tiene el estado. Sí, ahí hay que decir que definitivamente la pandemia fue un booster eh, que lanzó a la Florida a ser un estado muy importante, eh, que llevó no solo eso, es que hay un punto importante que vale la pena traerlo aquí, y es que, eh, digamos, en el tema de Miami, ya no de Miami, para hacer un ejemplo, que es una ciudad muy importante dentro de Florida, por ejemplo, el alcalde de Miami se fue a hablar con 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, y les dijo, vénganse a la Florida porque nosotros no tenemos impuesto a la ganancia, impuesto estatal a la ganancia, lo cual implica, no sé, una diferencia puede ser del 25% frente a otros estados. Y eso llevó a convencer a 123 empresas que están trasladándose de las más grandes de los Estados Unidos, que también obviamente, por supuesto, de las más grandes del mundo, a Miami, por ejemplo, ¿no? Y no solamente vienen a Miami, en Orlando también se han trasladado muchísimas ciudades, a Jacksonville, a Houston, a Tallahassee incluso. Entonces, digamos que Florida sí está cogiendo muchísima fuerza, está volando.
para ponerlo en una frase, en un cliché, Florida está volando. Correcto. Correcto. Un dato muy importante que a mí me parece increíble, ese también salió en una de las entrevistas de DeSantis, eh, entre el primer tercio de este año visitaron la Florida 37.9 millones de personas entre enero y marzo del presente año. Es el número más alto registrado en los récords de visitantes en la Florida. Y es de este año, o sea, es un dato bastante Y, fresco, por y decirlo de las alguna manera. comparaciones son odiosas, pero valen la pena en este caso económico. Cuando hablamos de economía, de turismo, es economía, es parte de la economía. Pensemos cuántos turistas, volvemos a lo mismo. Hay muchos colombianos que nos están acompañando y la mayoría de ellos. Pensemos en Colombia. Yo creo que Colombia, no tengo el dato final, pero me atrevo a decir que no llega a 4 millones de turistas al año. Mientras Correcto. que Florida acaba de decir una cifra que es 10 veces mayor prácticamente. Ahí está. 37.9 millones. Ahí está. Bueno, entonces obviamente la Florida no solamente pues es Miami, pero quiero arrancar por Miami y quiero que vean en este slide, y nos va a explicar también José, el cambio tan importante que ha tenido Miami. O sea, Y, Miami no es lo mismo hoy que lo que fue antes de pandemia. Y y no solo antes de pandemia, es que a mí me gusta irme muy atrasando, porque yo conozco esta ciudad hace más de 42 años muy bien. yo pensé que Y tenías 38. no, es que tengo 43 años. Tengo- Pero yo de verdad venía desde hace 42 años, todos los años, 2 veces al año. Y yo doy un ejemplo, y es que yo vi a Biscayne Boulevard, esa que todo el mundo sabe hoy que es de 4 carriles por aquí en Aventura, la vi de un carril. O sea, quiere decir, y me acuerdo que yo iba al downtown de Miami con mis abuelos, y eso eran 3 edificios y era horrible además, ¿no? Y Brickell pues tenía 10 edificios y en la parte financiera, que es la hoy, que es el alma, digamos, por donde está Brickell City Center, pues eran los edificios, pero no es lo de hoy, no es lo de hoy, no tenía ese movimiento, no tenía, y efectivamente, digamos, definitivamente si uno ve la fotografía cada 10 años, desde hace, no sé, 50 años, la diferencia, si la tomas desde la 95 y vas avanzando desde donde empieza la 95 allá en Coconut Grove, y te vas al norte y vas tomando fotos y fotos cada 10 años, ves que Miami es hoy una ciudad completamente diferente, y al punto que no solamente, y eso, hoy las autoridades de la ciudad de Miami, pues han buscado que Miami no sea una ciudad seasonal, o sea, no tenga en el año un tiempo muerto como pasaba. El mes más muerto que tenía Miami era mayo, por ejemplo, ¿no? Para el tema de ocupación, que tanto nos importa a los inversionistas. Pues en mayo crearon la Fórmula 1. Entonces hoy tenemos la Fórmula 1. Y hoy lleva más de 200, trae más de 250.000 personas en mayo. Los hoteles es imposible conseguir una habitación. Pero no solo eso, tenemos el Miami Open. Tenemos qué artista, Sandra, y tú que eres artista, sabes mucho más que yo de eso, qué artista no viene a Miami y qué cantidad de arte y artistas y espectáculos tenemos. Claro, acá se habla específicamente del Art Basel, que se volvió uno, no es festival, pero uno de los eventos más importantes a nivel mundial, donde vienen de todos los países, pero no solamente es eso, yo siempre hago mucho énfasis que antes, y lo digo pues también con lo que llevo en el alma, en mi calidad de artista, no pasaba nada. Ahora los teatros están repletos, no solamente los americanos, los latinos, hay un teatro para cada cultura, el Teatro Trail, pero tenemos también el Adrian Art Center, tenemos el Broward Center, que el Broward Center lo manejan varios teatros a la vez, él maneja el de Miramar, el de Aventura, donde se presentan espectáculos durante todo el año, inclusive Broadway está trayendo sus espectáculos tanto al Adrian Art Center como al Broward Center. Entonces el crecimiento a nivel artístico, la Sinfónica de Miami ha crecido muchísimo, es inmenso, o sea, no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 5 años atrás. Eso en cuanto al arte. Y fuera de eso, pues, José, si quieres seguir, pues tenemos de No, todo. pues digamos que hay un tema que no podemos evadir.
que está revolucionando A el Messi. mundo a Messi. Messi es increíble lo que mueve este hombre. Los que nos acompañan hoy que viven aquí en Miami o en Broward o en el sur de la Florida, se han dado cuenta que Messi es una barbaridad lo que mueve en economía. Hoy se está hablando, es especulativo, pero no me, no me, no me, se me veía raro que finalmente se hiciera un edificio Messi. Seguramente va a poner el nombre para que se haga un edificio Messi. Ya se está hablando mucho sobre eso. El Correcto. tema del nuevo estadio que está haciendo para el Inter Miami, aquí en la 37, entre la 37 y la 42, al lado del aeropuerto, pues eso mueve mucha economía, ¿no? Entonces, en Miami es los Una cosa, espectáculos y sí. conciertos, el tema, como ya dice Art Basel, los boat Ay, shows. El boat show de Miami es muy importante, pero te digo una cosa, a los que nos gustan los botes, el de Fort Lauderdale es más importante todavía, es mejor. Y los tenemos a los dos, porque estamos en una diferencia de media horita, podemos ir claro, en diferentes momentos, pero tenemos la influencia tanto de Broward, Miami cuando hablamos de Miami hablamos de Broward también, ¿no? correcto. Hablamos de este sur de la Florida y tenemos esa influencia de Fort Lauderdale, de Broward, de Miami, Miami-Dade, de Coral Gables, de las ciudades que están dentro de Miami, de la ciudad de Miami y dentro de la ciudad y pues de lo que es Broward, ¿no? Ah, bueno, Eh, los Así que restaurantes, la comida. Eh, 3 estrellas Michelin. Yo les voy a contar este dato para los que no lo sepan en detalle. Hace un año, prácticamente, yo creo que un año, 2 meses por ahí, Miami hizo el lobby con Michelin, porque no teníamos ninguna estrella Michelin en los restaurantes, pero sí teníamos restaurantes que podían tener estrella Michelin, porque finalmente las ciudades hacen eso. Y Michelin vino. Y en menos de 3 meses nos dieron 3 estrellas. Son 12 restaurantes y el único que tiene 2 estrellas Michelin es el Atelier, pero tenemos 12 restaurantes Michelin, que es una barbaridad que salieron de inmediato, porque aquí tenemos excelentes restaurantes, definitivamente. Otras cosas grandes que pasan es el Ultra, por ejemplo. Y pues viene ahora el Mundial del Fútbol. ¿Por qué les estamos diciendo todo eso? Simplemente para que vean que ya no es un periodo, temporada alta, baja. Miami siempre va a estar continuamente con gente que nos está visitando de todas partes del mundo. Y Eh, no es la ciudad mármol, como dicen por ahí, ya no es más mar y mall, no señores, ahora tiene de todo. Era importante describir por qué escribimos la palabra mármol. Es un tema muy local de que nos burlamos nosotros de mar y mol, pero eso definitivamente ya cambió. Orlando yo creo que también es muy importante mencionarlo. Orlando, todo el mundo, lo primero que se les viene a la cabeza que indiscutiblemente pues es muy importante, perdón la redundancia, los parques, pero los parques a la final solo es el 30% de la economía de Orlando. Y con todo este fenómeno de todas las empresas que se comenzaron a mudar, Orlando es una ciudad muy importante para esto. Por ejemplo, la ciudad médica de Orlando es la segunda más grande del país donde están operando robóticamente. O sea, eso es un hit a nivel mundial. La tecnología es una cuestión importantísima. Pero adicionalmente a eso, como decías, el tema tecnológico, el tema de medicina, el segundo centro de convenciones más grande de los Estados Unidos, después País. de Las Vegas. Eh, Hoy en día se están mudando, como decíamos antes, también muchísimas empresas están viniendo ahí. Y la razón es sencilla, Florida ofrece no solamente el clima, que es muy favorable, que después de pandemia la gente se dio cuenta que podía trabajar de forma mucho más agradable, en un espacio mayor, ¿no? Y sin frío, además. Adicionalmente a eso está el tema que ya dijimos de los impuestos a la ganancia que no la tenemos a nivel estatal. Y el tema geográfico, ¿no? La Florida está estratégicamente, está en un lugar que es más cerca de muchas partes del mundo, empezando por nosotros los latinoamericanos. O sea, en Colombia uno llega en un avión en 2 horas y va a la costa, en 3 horas a la capital. Está mucho más cercano y lo que decía José, obviamente el clima influye muchísimo, lo mismo que a México, hasta Europa es más cerca. Entonces, la geografía donde está también es bastante atractiva no solamente para el turismo, sino para las compañías, empresas. Y bueno, Miami también es la capital definitivamente latina
Esperen que sigo dejando admitiendo gente. Ya. Bueno, otras ciudades. Obviamente lo que más escuchamos es Miami y Orlando, pero por ejemplo, Sarasota, es la primera que se me ocurre decir, está entre la quinta ciudad de los Estados Unidos con más crecimiento. Sí, es la zona exacta, digamos más que Sarasota, pues Sarasota es un poco más amplio, pero digamos Port City está dentro de las ciudades más de mayor desarrollo en los Estados Unidos. Pero digamos que Florida, uno piensa obviamente siempre en Miami y Orlando en primera medida, luego en Tampa. Tampa tiene, hay que decirlo, no ha aprobado todavía el tema de las rentas cortas tipo Airbnb, pero en renta, digamos, en precios tenemos unos presupuestos para quienes tienen menor presupuesto, podemos encontrar una propiedad con una renta bastante interesante. Port City, como decíamos, en la zona de Sarasota tenemos unas opciones muy interesantes de casas, single homes, o sea, casas individuales, casas completas de 4 habitaciones, muy bien terminadas. Tenemos excelentes opciones en una zona que está creciendo enormemente, que posiblemente la valorización será mayor que en otras zonas. Adicionalmente, la costa oeste, o sea, el Golfo de México, aquí va a ser el Golfo de México, para mí, en lo personal, creo que tiene las playas más lindas de la Florida. Y Hay los muy, atardeceres, los atardeceres son hermosos, desde luego, lo que es Ana María Island, lo que es, bueno, ahí en Sarasota, lo que tenemos Marco Island, sí, hay una cantidad de Naples. Entonces, eso es otra. Y por el otro lado, digamos más arriba, está cogiendo un poquito de fuerza, también para mercado más local, más americano, pero está cogiendo fuerza Jackson, ¿no? Jackson. Bien con unos precios más asequibles, obviamente, que los del sur de la Florida, pero cada cosa, cada ciudad tiene pues una idea, tiene además pues un fin, ¿no? Cada cual, el inversionista tiene que definir qué es lo que quiere, pero a lo que queremos llegar con esto es que tenemos todas las opciones, o sea, todos los presupuestos, todas las posibilidades están sobre la mesa para ustedes. Es correcto. Además, la costa oeste ha sido favorita durante muchos años para las personas también que se retiraban acá mismo dentro de los Estados Unidos por su belleza, obviamente. Y lo que ha cambiado mucho es que están viniendo todas las generaciones jóvenes también. Sí, antes eran los baby boomers, hoy ya tenemos todo tipo de edades y de ejecutivos, de trabajadores, en fin, todo, no solamente retirados, desde luego que sí, Sandra, eso es verdad. Correcto. Bueno, seguimos entonces acá. Sí, el tema aquí de comprar correctamente. A ver, comprar correctamente pasa primero, obviamente, por tener una asesoría correcta con el agente o el realtor apropiado, ¿no? Que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento de los mercados y de los mercados en Florida, porque Florida no es un solo mercado, son muchos mercados, ¿no? Entonces, hay que tener conocimiento sobre esos mercados. Y adicionalmente, una vez estás bien asesorado, ese asesor te tiene que brindar el apoyo para llevarte con un equipo completo de asesores que te lleven por toda la transacción, empezando en la forma de comprar. Los extranjeros deben comprar a través de una corporación. Esa corporación puede tener diferentes formas. Lo más usual, lo normal, cuando compras una propiedad, tienes un presupuesto X determinado, no sé de qué sea, pero es una compra, lo haces a través de una LLC. Si, por ejemplo, los argentinos les gusta utilizar la corporación de Delaware, ¿cuál es la diferencia entre una corporación de Delaware y una LLC de la Florida normal, de la Florida? Que en Delaware no vas a aparecer. El argentino le encanta porque el gobierno se esconden del gobierno por las situaciones que están viviendo. Entonces el argentino lo vemos mucho, pero pasa con los colombianos, pasa con diferentes países de Latinoamérica, dependiendo de lo que quieran eh, mostrar o no mostrar, ¿no? A sus gobiernos. Eh, LLC, explícale un poquito, José, significa Limit Liability Company y en realidad
es muy fácil de hacerlo, o sea, el costo es mínimo, lo que cobran anualmente es realmente ridículo para los beneficios que te puede traer una LLC. Eh, Bueno, de acuerdo, y Lale. básicamente las razones son temas de sucesión, obviamente temas de impuestos, porque puedes deducir a través de una LLC lo que no puedes hacer a título personal, y bueno, y lo otro que acaba de mencionar José. Sí, son tres temas y vamos a profundizar un poquito más en eso. A ver, uno, obviamente, el liability, ¿qué es? Es un riesgo a terceros. ¿Qué significa? Si tienes una demanda civil en tu propiedad porque alguien se cayó, se golpeó la cabeza, que puede pasar, o se rompió el brazo, puede pasar, un accidente casero típico. Si te llegan a demandar, van a demandarte hasta el monto del patrimonio de la LLC, no al patrimonio personal, que es superior al de la propiedad. Entonces, ahí limitamos esa responsabilidad. Es muy importante. Lo otro es el tema sucesoral. El tema sucesoral es un poquito más complicado. No es solamente tener la LLC. Esa LLC necesita, para que esté cubierta en el punto sucesoral, la dueña de esa LLC debe ser una compañía extranjera, bien un offshore, bien sea una compañía en Colombia, debe hacerse. Eso es una estructura un poco diferente que nosotros tenemos los abogados para que les colaboren en ese asunto, que se haga de la forma correcta. Y el otro punto adicional, bueno, y lo otro es, creo que iba por este lado, en el caso de los patrimonios muy grandes, ahí sí se recomienda una estructura mucho más formada. Y una estructura mucho más formada es a través de un trust, pero es una estructura mucho más costosa. Pero cuando el patrimonio personal es muy grande, se puede recomendar, cuando la propiedad es muy costosa, se puede recomendar porque quieres brindarte un poco más. Entonces, dependiendo del patrimonio y de la propiedad y de las inversiones, pues se arma la estructura corporativa que sea necesaria para cada caso. Tenemos los abogados que les van a ayudar con ese tema. Por eso es tan importante que siempre que vayan a invertir acá en Estados Unidos se dejen asesorar bien y es muy importante ver también a qué compañía pertenecen los agentes o los realtors. Eso lo debo decir al principio, pero EXP es una de las compañías más grandes a nivel mundial de real estate. Somos más de 88,000 agentes y eso obviamente nos permite tener un equipo completo tanto en abogados de inmigración, abogados tributarios, los contadores, en donde los vamos a llevar en el proceso de su inversión desde el comienzo y no ni siquiera hay un final, porque aunque usted ya haya invertido, siempre estaremos dispuestos a ver qué quiere hacer con la propiedad, si necesita el management es quien se lo administre, para aconsejarle quiénes son, si lo va a vender en un futuro, ahí estaremos. Entonces, es muy importante que el lazo sea un lazo básicamente permanente y no solamente para que compre y uno se desaparece. Bueno, yo creo que llegó el tema importante, muy importante, que es el El tema más importante, pues, es el de la plata. es el de la plata, y es que hay una falsa creencia que se necesitan millones y millones para poder invertir en Estados Unidos. Obviamente siempre hay un punto de arranque, pero es muchísimo más fácil para los extranjeros adquirir un préstamo o apalancarse con bancos americanos que uno que puede ser residente o ciudadano. Si uno va a comprar acá, sí le piden los 2 años de documentos, el certificado de la primera comunión, todo lo demás. Pero para los extranjeros, el gobierno está exigiendo y los bancos 5 prerequisitos supremamente fácil para ser preaprobado. Pero para eso, yo quiero invitar a nuestro invitado, el señor Robinson Cardona, que es el experto en el tema de First Alliance, pues que tome la palabra. Claro que sí, Sandra, un placer. Como hablaba la otra vez, José, también un placer estar con usted y con todos los que están aquí. Mira, lo que han hablado, excelente, Sandra. Y lo que mencionas tú, que mucha gente a veces me dice, Robinson, ¿y los extranjeros sí pueden comprar? Pues claro que pueden comprar en los Estados Unidos. Hay instituciones bancarias como nosotros, First Alliance, y también tenemos aliados
que nosotros podemos darle esos préstamos a los extranjeros. Como lo mencionabas tú ahora, son 5 requisitos que necesitan ellos, que es la carta del contador verificando sus ingresos por los 2 últimos años, 2 extractos bancarios donde muestra la inversión que se va a hacer acá en Estados Unidos, visa, pasaporte y una referencia bancaria. Eso es lo que necesita un extranjero para calificar para un préstamo, Sandra. O sea, no es tan complicado. Y aparte de eso, fíjate que para los extranjeros hay 2 tipos de financiamiento. Ese que acabé de mencionar es el financiamiento cuando el extranjero puede mostrar ese tipo de documentación. Pero también el me dice, Robinson, pero yo nomás tengo pasaporte, pero cuento con el 30% para dar de depósito. También se puede hacer. Entonces, en ese caso, usamos el préstamo que me imagino que muchos lo han escuchado, que se llama el DSCR, que es el programa basado en la rentabilidad que va a recibir el inmueble. ¿Qué significa eso? Que si tu pago de tu hipoteca va a ser $3,000 mensuales y la rentabilidad basada en el mercado está en $3,000, con eso te califica una institución bancaria o un banco para un préstamo para el extranjero. O sea, no es tan complicado. Yo creo que al extranjero hay que tratar de guiarlo, hablar con él y presentarle las opciones que él tiene. Porque mucha gente dice, no, pero es que es complicado, es otro país, yo no tengo la documentación, no tengo los requisitos completos. No, si habla con los expertos, con los agentes de real estate que te van a guiar, si hablas con nosotros, ellos van a saber, Sandra, José y los que están aquí, que el extranjero sí puede invertir. Lo único es que darle la información correcta y lo que él sí puede apalancarse con un banco en los Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta para que lo hagamos. Seguramente hay gente que tiene esta misma pregunta. ¿Desde cuánto pueden prestar los bancos americanos a los extranjeros? Mira, el mínimo de préstamo es $75,000, José. Eso es lo que te presta un banco americano a un extranjero. Ok. ¿Y en porcentaje de una propiedad, desde qué porcentaje? Ellos te prestan el 70% Ok. completo. Hay que aclarar que en algunos casos, digamos, preconstrucción puede ser un poco más elevado, desde el 50%, pero si es 70%, estamos hablando de una casa, de un condominio, ¿de qué estamos hablando? Exactamente, puede ser casa, puede ser condominio, puede ser un condotel, puede ser un townhouse, puede ser un duplex, un triplex, hasta un fourplex. Se le presta al extranjero también. Ok. Robinson, corrígeme, básicamente el banco lo que le interesa es que la rentabilidad que te produzca la propiedad cubra el gasto del préstamo, lo que en cierto modo te da una seguridad al invertir, porque si el banco te está aprobando, pues ya sabes que va a haber rentabilidad, porque si no, ni siquiera calificarían para la aprobación del préstamo. Eso es correcto. Y tú sabes lo que ha pasado ahora en el estado de la Florida, más que todo en Miami y también en Orlando, ciertas áreas, la rentabilidad está alta. Y los bancos, todos los bancos saben eso. Los bancos antes de prestarle a una persona, cuando todo lo que cuando prestan a los locales que le piden de todo, por eso ellos analizan todo de antemano. O sea, ellos ya saben que en el estado de la Florida, en Miami, en Orlando, la rentabilidad está tan buena que ellos están dispuestos a prestar. Bueno, que le diga a un extranjero, ok, tienes pasaporte, tienes 2 estratos bancarios que nosotros prestamos. O sea, ellos saben que la Florida es un estado que está creciendo y va a seguir creciendo mucho más. Entonces ellos ven la posibilidad, bueno, aquí podemos prestar, el extranjero está dando su 30% de entrada, el banco ya está recibiendo ese dinero por adelantado. O sea, el riesgo de ellos no es tan alto como cuando lo presta una persona que solamente da un mínimo de depósito. Esa es una diferencia muy grande para el extranjero. Por eso en los Estados Unidos apoyan que el extranjero invierta también, y más que todo en el estado de la Florida. Claro, y al final, pues bien o mal, no solamente eso, sino que la garantía al final del préstamo real y final, pues es la propiedad, ¿no? También, Exactamente. claro, en caso de que... Entonces, si tenemos pero es un riesgo muy pequeño porque finalmente, si hay esa utilidad, hay ese retorno, pues no vamos a tener ese problema. Correcto. Exactamente. Mira, y ahí como veo aquí que acceso a las propiedades de preconstrucción. Mucha gente dice, no, pero si yo empiezo ahora, voy a comprar una propiedad que esté lista en 6 meses o 12 meses, también se le puede hacer su aprobación. ¿Ese ahora para qué? Para que el extranjero sepa que puede conseguir su precualificación para aprobación ahora, y vamos trabajando aquí, por ejemplo, cuando le van a entregar el proyecto unos 3 meses antes para volver a validar otra vez la documentación para que yo sepa que el extranjero a veces, cuando dicen preconstrucción, a veces dice, no, pero es que está muy largo el tiempo, de pronto no me aprueban después, porque me ha pasado que me han preguntado, me dice, y si no me aprueban después, entonces por eso al extranjero hay que explicarle muy bien, hagamos una preaprobación ahora,
más adelante tú ya vas a dar de entrada tu depósito que tienes que dar, al banco le interesa mucho eso, y se le hace un seguimiento de que vaya manejando siempre, depende del tipo de documentación que vaya a entregar para el préstamo. De acuerdo, eso es muy importante. Y además, sí, nosotros los latinos, que somos un poquito más desordenados que los americanos en algunas cosas, o en casi todas, nos tendemos a saltar unos pasos, pero es un paso importantísimo y básico y de verdad da una tranquilidad enorme saber que un banco americano te preaprobó. O sea, si te preaprobó, claro, pueden cambiar las cosas, tenemos que decirle la verdad a la gente, Claro. pero si te preaprobó y sigues en ese estado similar al que en el momento de preaprobación, no vas a tener seguramente ningún problema. Y estás con la tranquilidad de hacer la inversión ya de estar preaprobado. Exactamente, y también muy importante, José, que mucha gente, por ejemplo, dice, mucha gente que menciona y que haya, oh, pero yo tengo 400, 500.000, yo más bien compro una propiedad cash. Y así me ha pasado, me dice, no, yo más bien invierto, le digo, ok, tú sabes que con esos $500.000, en vez de recibir una rentabilidad, puedes recibir dos y tres. Me dicen, pero ¿cómo así? Le digo, porque apalanca te das el 30%, depende de las unidades que vas a comprar, y de pronto dos o tres propiedades a la misma vez. Y tú le haces al extranjero, José y Sandra, y los que están aquí, como importante explicarles a ellos, porque todos los inversionistas, lo de ellos es basarse en los números. Todos se basan en los números. Muéstrame qué puedo ganar, muéstrame qué puedo generar y muéstrame qué puedo hacer con el dinero. Ok, lo vas a dolarizar en los Estados Unidos, tu patrimonio y todo eso, pero muestra qué puedo hacer con el dinero. Entonces, tú haces mucho más. Acuérdate aquí, los inversionistas grandes, ellos no compran con su dinero, ¿no? Ellos se apalancan de los bancos porque saben que pueden hacer mucho más inversiones. Yo digo que al extranjero hay que explicarle también esa etapa de que tú puedes hacer mucho más apalancándote con un banco, que puedes escribir más opciones y más inversiones a la misma vez. Yo creo que Eso lo- Robinson estás tocando un tema importantísimo y además tienes la oportunidad de diversificar y es un tema que les reconozco de corazón que yo misma lo tuve que aprender. Yo llevo 23 años en este país y con vergüenza les tengo que decir que asimilé la idea hace más o menos 10 años. Es un sistema distinto. Nos ha pasado muchísimo que de verdad quieren pagar de contado. Y es que yo no me quiero endeudar y en realidad a la final es un error por lo que dice Robinson. Cuando a ti te están ofreciendo eso, la propiedad se te va a pagar sola, vas a recibir aún rentabilidad y lo que puedes hacer es diversificar tu patrimonio, no en una, sino en varias propiedades. Eh, Sí, es una es que manera distinta a nuestros países que yo reconozco, la primera en decir yo quería pagar todo recién llegado, yo decía, yo no me quiero endeudar. No es la manera que funciona. Obviamente al cliente siempre se le va a respetar su decisión final, pero tener esa enorme ventaja da la oportunidad, uno, de diversificar y dos, obviamente, de ganar muchísimo más dinero que de verdad la deberían aprovechar. y el tema, definitivamente el crédito en Latinoamérica es un tema joven, es un tema de hace poco. Sí. Nuestros padres y nuestros abuelos jamás crédito, todo lo pagaban cash, todo lo pagaban en efectivo. Pues, pero sí hay que decirlo que este país tiene la economía que tiene porque está basada en el crédito, definitivamente. Este país está basado en el crédito. Y apalancarse del dinero de otro, o sea, de los bancos, pues funciona porque es sencillo. Tú pagas $500.000 cash por una propiedad y tienes la propiedad ahí, pero la pagaste tú. La otra, compras dos propiedades y te la están pagando. Las dos te la están pagando, estás creciendo tu patrimonio, lo creciste en un segundo al doble. Esos $500.000 los viste el doble, porque al final, y además con la valorización sales a vender el día de mañana en 1 o 2 años y algo le ganaste, o sea, creció tu patrimonio y alguien pagó por eso, no lo pagaste tú. Entonces, Correcto. sí es un tema de cultura que hay que dejárselo, hay que explicárselo un poco a los que están visitando aquí hoy, para que imitemos un poco a los gringos, que ellos lo hacen bastante bien, de verdad que sí. Exactamente, y algo importante también, José Sandra, que se puede también, mucha gente, como dices tú, que la propiedad va a tener una plusvalía. Tú sabes que los extranjeros también pueden usar esa plusvalía más adelante, dependiendo cuánto dinero den de entrada y el financiamiento. Para eso, más adelante,
Supongamos tienen dos propiedades, le salió una oportunidad, estoy corto de dinero, ¿qué hago? Ok, tienes una propiedad ahí, tienes una plusvalía, refinancias, saca un dinero extra, inviertes en otra propiedad también. De todas maneras, la propiedad te va a seguir pagando la hipoteca, como sea. O sea, hay muchas opciones, muchas maneras de que como el extranjero pueda diversificar su patrimonio, su dinero. La cosa es como dice, hay que guiarle, hablar con ellos, explicarles, sentarle, mira, estos son los números, así es que funciona aquí en los Estados Unidos, para que mantengan en cuenta que no es que porque tú te vas a endeudar en algo, entonces no, como les mencionabas tú, José, aquí el país, Estados Unidos, todo es crédito. Es que, Pruébame y yo te doy. Así es que funciona. de acuerdo, así Eh, es. Bueno, y también no quiero dejar afuera a las personas que quizás no tengan el capital grandísimo y quieren invertir acá. También existen otras opciones de inversión, que son, por ejemplo, los fondos de inversión en real estate que pueden arrancar en $50,000. Yo quería dejar esto al final y obviamente dejarles un tiempo por si tienen algunas preguntas y lógicamente nos pueden contactar cuando quieran a través de nuestros teléfonos. Yo les voy a dejar ahí en el chat, José, si tú quieres poner el teléfono tuyo también en el chat para que nos contacten directamente. Pero quiero ver si hay algún tipo de pregunta, si alguien quiere hablar con Robinson directamente, que es un hombre muy ocupado. Eh, Tengo el privilegio de tenerlo hoy acá. Eh, Sandra, es el momento. ¿es Dime, posible que yo haga un par de preguntas pero precisamente a Robinson Cardona? por supuesto. Claro que sí, Armando. Robinson, es un gusto verlo, primero que todo, y quisiera hacerle dos preguntas sencillas. Ujú. Y hace referencia a las solicitudes de crédito y refinanciación cómo se están comportando actualmente. Ok, mira, se están comportando las aplicaciones ahora, están todavía en un nivel, más que todo en el estado de la Florida, que siguen todavía en un alza, Armando. A veces hay tendencias de que pronto baja, pero es porque el mercado, cada vez que habla la Reserva Federal en los Estados Unidos y menciona cualquier disparate, como digo yo, que lo mencionan ahí, entonces tratan a veces un poco como de la gente pararse un poco, pero la inversión sigue, la construcción en la Florida sigue, o sea, todavía las aplicaciones están. Entonces, lo que tratan es como de querer frenar un poco de que la gente empiece a empezar en las inversiones, pero la inversión siempre va a estar ahí armando para la gente. Siempre, ¿por qué? Porque siempre va a haber bancos como nosotros y como otras instituciones bancarias que van a estar haciendo préstamos a los extranjeros y a las otras personas también. Ya, y otra cosita para complementar el tema, y muchas gracias por la claridad, y son las famosas solicitudes, las ARM, Ujú. las tasas de interés ajustable. Eso está creciendo. ¿Cuál es el motivo? El motivo, Armando, es porque las tasas variables, los intereses son mucho más baratos que cuando tienes tasa fija, más que todo para los extranjeros. Cuando un extranjero hace un préstamo con tasa de 5 años variable, Armando, tú puedes tener un extranjero con tasa de 6,5%, 6,75% por los primeros 5 años. Y no significa que si la tasa baja no puede, todavía puede refinanciar si la tasa baja o vender la propiedad o hacer cualquier tipo de negociación con el banco. O sea, por eso se está dando mucho ahora los que le llama, se le dice el 5-1, que son las tasas de 5, los préstamos son a 30 años, pero la tasa es fija por 5 años. Se está viendo mucha esa modalidad ahora por los intereses tan cómodos que se están dando, pero eso ya son basados en préstamos Armando, que el extranjero pueda probar sus ingresos en su país de origen. Muchísimas gracias, me queda muy claro. Un placer, Armando. Gracias a ti. Felipe Triana quiere saber cómo funcionan los fondos de inversión, José. No, mira, el fondo de inversión están basados en real estate. ¿Qué quiere decir? Tú tienes, te lo voy a comparar con un fondo de inversión en acciones o en el fondo de inversión para pensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú en vez de comprar una propiedad como tal, porque no tienes el patrimonio, no tienes el monto total para comprar una propiedad, inviertes en un fondo que tiene varias propiedades y basan sus intereses, sus rendimientos en la administración, bueno, en el desarrollo de esas propiedades, en la administración de esas propiedades, de forma que te dan un interés determinado anualmente. Puede ser del 5, del 8, del 10, del 12.
que son normalmente. Hace un par de años inclusive tuve un par de fondos con los que trabajé que estaban dando dieron hasta el 14% anual. Entonces, es una excelente opción porque dolarizas tu patrimonio, sacas, si quieres sacar un poco de dinero de tu país, y puedes, con $50,000 puedes empezar y tienes un buen rendimiento en un mercado muy estable como es el de los bienes raíces. Entonces, en vez de estar en un fondo mutuo, por ejemplo, en donde está Apple y está Tesla y está, no sé, Fubo, bueno, en fin, cualquiera de las acciones que se mezclan en fondos diferentes, aquí lo que vas a hacer es con diferentes proyectos de construcción. Entonces, ellos, a través del manejo de esa construcción, de esas constructoras y eso, invierten ahí, o sea, son inversiones directas que se hacen ahí y ellos te representan te generan un dinero, ¿no? Un porcentaje. Eso es un fondo de inversión de real estate. Es como un fondo mutuo, pero basado simplemente en real estate. Acá César pregunta que si quiere comprar una propiedad para Airbnb, algo pequeño para empezar, ¿desde cuánto podría iniciar? Bueno, aquí la pregunta es, mira, realmente Airbnb hoy, legal, legal en la Florida tenemos dos ciudades, la verdad, que es Orlando y Miami, por lo del sur de la Florida. Digamos, Tampa no lo ha probado. Entonces, uno oye, ¿no? Que es que un amigo mío tiene una casa y está haciendo. Sí, eso es un mundo muy chiquito, como fue el de los impuestos, que todo el mundo sacó a Panamá y sacaba a las Islas Vírgenes británicas y bueno, en fin, ¿no? Eh, Ese mundo cada vez es más pequeño. Lo mismo el tema del Airbnb. Y la razón es sencilla. Es porque obviamente hay un sistema hotelero que las ciudades tienen que proteger. Y aquí estamos en una ciudad, en un país de reglas, que la autoridad funciona. Entonces, los hoteles han hecho lobby, como hicieron con Uber los taxistas, como hicieron con Airbnb los hoteles para que no funcionen en ciertas ciudades, porque obviamente va en contra de su industria, pero no se puede ir tampoco en contra de la realidad. Entonces, esa aprobación se va a hacer seguramente en algún momento, pero las ciudades tienen que prepararse para eso, porque no pueden acabar con la industria hotelera. Entonces, dentro del sistema de ocupación anual, tienen que meter la estructura de Airbnb. Entonces, por eso, digamos, hoy podemos hablar de Orlando y de Miami. Miami tenemos una inversión, hoy en día tipo Airbnb podemos estar hablando de los 460, $500,000 más o menos para un proyecto en preconstrucción de Airbnb. En Orlando sí podemos hablar de un poco menos. ¿Perdón? Perfecto, pero en los dos casos, y creo que es importante decírtelo, César, ahí volvemos al tema de Robinson, él te está dando el total de la propiedad, pero básicamente para Orlando yo diría que necesitas tener unos $160,000 para que el resto sea apalancado. En Miami un poco más. Entonces, ¿cuánto es el capital? Que creo que es tu pregunta. Yo creo que entre 150 y $200,000. Y según eso, pues uno mira si es más Miami o Orlando. Eso tendría que ser lo que tuvieras en una cuenta bancaria. No sé si te contestamos la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere tomar la palabra? Aquí hay un punto que me parece a mí muy importante que los inversionistas sepan, y tiene más que ver contigo, Robinson, y me corrige si estoy mal. Y es que cuando hacemos un préstamo, obviamente tenemos que pensar en un dinero adicional al del Bien. préstamo, porque tenemos los costos de cierre y tenemos, en algunos casos, yo no sé si en el caso tuyo, hay bancos que exigen tener una base hasta de 12 meses adicional que no vamos a usar, pero como garantía de que sí se tiene. Si le explicamos un poquito de eso, de pronto tú, Robinson, que ese es el experto a nuestra audiencia. Claro que sí, mira, para la inversión, como hablamos mínimo, necesitas un 30%, o sea, muy importante ese tema que tocaste, pero muchos de los bancos, dependiendo del tipo de préstamo que vayas a hacer, a veces te piden un año de reservas del pago de la hipoteca. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener, por ejemplo, 12 meses de pago en una cuenta que no lo vas a utilizar antes de que se haga el cierre. Ya después de que se haga el cierre, tú puedes hacer con el dinero, o sea, no necesitas que dejarlo ahí, que mucha gente dice, no, pero tengo que dejar el dinero ahí hasta que termine de pagar la hipoteca. No, solamente el banco quiere ver que lo tienes antes de que haga el cierre y te piden 12 meses. Pero también hay, José, otras opciones
que también no exigen reservas. Los préstamos que son los préstamos, que todos los préstamos de DSCR, que lo que mencioné antes, que es basado que la hipoteca va a ser cubierta por la rentabilidad de la propiedad, ese tipo de préstamos no requiere reservas, José. Buenísimo. O sea, ahí Exacto. nos ahorramos un pedacito. Un Exactamente. pedacito, no, un buen pedazo. Un Y buen lo pedazo. otro es, Y entre gastos de cierre, que también te están los gastos de cierre, que son los gastos de escrituración, los gastos de banco, de título, de los reservas, a veces te gastas entre un 5 y un 6% de lo que cuesta la propiedad. Pero entonces mucha gente comete a veces este error. José, cuando tú ves el desglose de todos los gastos y tú ves la cantidad y dices, uy, mis gastos de cierre, un ejemplo, son 50,000, pero te olvidas que de esos $50,000 que tú ves ahí en gastos, hay unas reservas que le dicen el escrow account que el banco te deja. O sea, eso no es un gasto, es una reserva que va a quedar ahí. Entonces, a veces el extranjero cuando ve esos números dice, no, pero mira qué cantidad. Le digo, sí. Entonces, uno le explica, mira, este escrow account, el banco te pide 12 meses de taxes o 6 meses de taxes por adelantado y 3 o 4 meses del seguro de la propiedad, que va a una cuenta escrow que te devuelve cuando venda la propiedad o se refinancia la propiedad. ¿Para qué son usados esos escrow accounts? A veces te preguntan muchas veces. Eso es usado por si algo cambió en los taxes de la ciudad. Tú, por ejemplo, pagas un préstamo de $3,000 con unos taxes que te incluyen 500 mensuales. Resulta que la ciudad, la propiedad subió los taxes $100 anualmente, entonces ya quedaste corto en ese pago. Para eso también usa ese escrow account, para cubrir esa parte que cambió en el proceso, porque tu préstamo está cerrado completamente, estás pagando un interés que está fijo, que no se va a mover. Entonces, el banco tiene que usar la cuenta escrow para poder validar y llegar otra vez a lo que cambió en el sistema. Y ese dinero se te sigue ahí, estando ahí, no pasa nada con ese dinero, siempre se te va a devolver ese dinero, José. de acuerdo. Voy a explicar un poco qué es ese escrow account que a los que tomaron hace poco, digamos, la licencia de real estate, la traducen como cuenta aplica. No tengo ni idea qué significa esa vaina. Un escrow account, un escrow account realmente es una fiducia. Es como una fiducia, la figura de una fiducia, donde es una garantía para el comprador, para las partes del contrato, de que ese dinero, el dinero que haya, depósitos y cosas diferentes, de cualquier tipo de dinero que esté dentro de la transacción, esté en garantía y no vaya a ser mal usado ni se vaya a perder. Entonces, eso es, y obviamente el banco se asegura, como dices tú, Robinson, de que los acreedores primarios de él, que obviamente es el Estado, las ciudades, pues él se salva con ese dinero en el escrow para cubrirse en caso de que haya incumplimiento del comprador. Correcto. Esa es la razón de Yo que quiero hacer una pequeña aclaración porque veo entre las personas que nos están acompañando que hay también clientes locales. Esto realmente se preparó para clientes extranjeros, porque obviamente haremos un webinar más adelante para todos aquellos que son residentes y ciudadanos, porque en este momento pues hay muchísimas facilidades para comprar y obviamente con los bancos y distintos programas. Entonces, es diferente el extranjero al local porque me mandaron una pregunta por el WhatsApp y por eso lo quiero aclarar. Bueno, ya casi en 4 minutos vamos a cumplir una hora. Quiero darle las gracias profundamente, por supuesto, a mi compañero y socio José Porto por estar presente y a nuestro así. invitado Robinson Cardona. Y no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta para contestarlas en este momento. Y si no, pues a través de todas mis redes, a través de, lo mío es bien fácil, todo es Sandra Eichler, nos pueden contactar. José Porto también ya puso el teléfono en su chat y obviamente nosotros tenemos todos los contactos de First Alliance, de Robinson Cardona. Si Robinson, tú quieres dar acá en vivo tu número de teléfono o ponerlo en el chat para que una vez les quede, también bienvenido. A mí Ahí me lo puse en el consiguen, chat ya. okay, a mí me consiguen como The Real José Porto, de Real José Porto, The Real José Porto en las redes. Y también por ahí me pueden encontrar. Y bueno, no, muchísimas gracias a ti, Sandra. Muchísimas gracias, Robinson. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche. No, exactamente, un placer, Sandra, como siempre. José, muchas gracias a todos también. Privilegio estar aquí con usted y poder compartir algo de un poquito de lo que sabemos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias.